No cabe duda que entre todas las personas brillantes que han hecho del mundo un lugar mejor y más llevadero, se encuentran los científicos e inventores. Gente visionaria, transgresora, que innovó en sus respectivos campos y con sus aportes mejoraron la vida de millones. Pero esta misma chispa por crear cosas nuevas, que sin duda cambiarían el sistema y ciertas industrias se verían afectadas y molestaría a un sector en específico. Y es justamente eso lo que veremos el día de hoy. Hablaremos al respecto y acerca de aquellos inventores que tenían ideas revolucionarias que iban a dejar huella en la humanidad, pero que por razones desconocidas y otras más que caen en las conspirativas, dejaron este mundo y sus inventos a la deriva. Tú serás el juez y darás el veredicto final acerca del destino que sufrieron estas personas. Así que sin más, pasemos con científicos e inventores que murieron por sus inventos. James Derham, conocido por ser el primer afroamericano que practicó formalmente la medicina en los Estados Unidos, nació en mayo de 1762. Derham era un profesional, un experto en las enfermedades, específicamente las del tracto respiratorio. Cabe recalcar que dicho experto no fue catalogado como tal por obtener una licenciatura. James se ganó su nombre y oficio a pulso, demostrando que dentro de su mente en realidad existían conocimientos superiores a los de cientos, con el que se ganaría el prestigio, y eso es mucho, hablando del tiempo en el que le tocó vivir. Quiero que lo tomes como un ejemplo de desarrollo y superación, ya que James fue uno de 10 hermanos en la familia y lamentablemente para él tuvo que pasar por experiencias horribles, siendo, como ya lo dije, de una familia numerosa, pero sobre todo viviendo en un Estados Unidos del siglo XVIII. Él logró superarse y logró salir adelante de una esclavitud real, una esclavitud como la que nos plasman en películas. Él, como seguramente lo puedes estar intuyendo, compró su libertad. James tuvo que trabajar como enfermero para que con el dinero de dicho trabajo y años de esfuerzo lograra pagar su libertad. En 1786, a los 24 años, pudo abrir un consultorio médico en Nueva Orleans y para la temprana edad de 26, 2 años después de su libertad, ya ganaba la muy interesante cantidad de $3,000 y subiendo. Esto para la época era bastante, y tuvo en esos años contacto con Benjamin Rush, conocido por muchos como el padre de la psiquiatría estadounidense y por otros como el padre de la medicina. Este demostró un asombro tal que lo impulsó a trasladarse a Filadelfia para emprender sus conocimientos. Es aquí en donde nos topamos con algo que para muchos yace en lo misterioso y extraño. James estaba trabajando en un exhaustivo proyecto que revolucionaría la visión respecto a las enfermedades. Derham mencionaba que las enfermedades eran algo que ocurría producto de las estaciones del año, específicamente el comportamiento que tenían con relación a los diferentes tipos de climas en la Tierra. Esto fue lo único que se sabría de esta brillante persona, ya que tras haberte contado lo anterior, desapareció sin dejar rastro. Nunca se supo más de James, incluso nunca apareció su cuerpo. El culmen de su vida fue demasiado rara, ya que fue como si, de un día para otro, por alguna razón o a manos de algo o alguien, desapareciera por completo de la faz de la Tierra. Hoy en día se cree con mucha fuerza que la desaparición de James Derham fue provocada, esto a manos del proyecto en el que estaba trabajando justo antes de desaparecer. También vale la pena recordar las condiciones sociales en las que vivió, en donde personas como él eran despreciadas, y puede que simplemente un grupo de personas no le gustó que estuviera haciendo cosas de blancos e hizo algo horrible con este hombre. Y es que al parecer el estudio que estaba haciendo James era muy certero, pues solamente basta con hacer una búsqueda hoy en día para darte cuenta que en efecto lo que decía el doctor Derham
no era para nada disparatado. Un extracto de páginas avaladas por medicina oficial dictan lo siguiente: el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos, olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar, e impactos indirectos, enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados, demostrando que lo que hacía el Dr. James Derham estaba bastante adelantado a su época, evidenciando que su estudio en base al clima fue lo que lo orilló a su desaparición. ¿Por quién? Es todo un enigma. Se desconoce, incluso a día de hoy, no se sabe quién pudo provocar su desaparición. Pero muchos teorizan, tras lo ya mostrado, que fue producto de una de las tantas personas silenciadas por su inteligencia y sus aportes. Sin más, pasemos con el siguiente puesto. Stanley Meyer. Conocido por ser un inventor estadounidense, Meyer llegó al mundo en la década de los 40 y se ganó el nombre de inventor tras lograr un proceso en el que algo tan simple como el agua lograra ser el combustible para mover un motor. Su invento respondió originalmente como Water Fuel Center, así como lo escuchas, y así lo dijo: un automóvil con la implementación de mi dispositivo sería funcional para siempre, solo con agua. Créeme que para las personas que tienen un auto actualmente, abarcando claro a los que poseen uno desde tiempo atrás, tienen este sueño fantasioso, que su auto encienda solo con agua para evitar tener que estar gastando cada semana en gasolina, que vale decirlo claro, cada vez se vuelve más y más costosa. El dispositivo, que serviría como el reemplazo de ensueño de la gasolina, hacía un proceso de separación de los componentes del agua en hidrógeno y oxígeno a través de un proceso llamado electrólisis. Esto a menor rango de fuerza que la utilizaba en una electrolisis convencional. Pero algo extraño pasaba al mismo tiempo. El invento de Stanley no estaba pasando por debajo del mantel en total secreto, sino que diarios, revistas y noticieros de la época hablaban acerca del invento y también entrevistaban al creador, quien, vale decirlo, no era un científico reconocido, sino simplemente un ciudadano más que estaba interesado en buscar opciones diferentes a los combustibles convencionales. Él logró hacer el proceso químico antes mencionado de manera eficaz y presumía su logro en su pequeño auto modificado por él. Varias petroleras se interesaron por el invento e inclusive le llegaron a ofrecer $1 millón en efectivo por su invento, pero él lo rechazó. También se habló que el mismo Pentágono estuvo interesado en el proyecto de Stanley, pero él sabía que si daba su invento al gobierno o a manos de gente poderosa, no cumpliría su objetivo, que era el de llegar a todo el mundo. Es por eso que únicamente habló con 2 inversores privados que financiaban el motor a agua. Se asegura que el invento ya estaba en las etapas finales para llevarlo a la producción en masa, pero algo insólito sucedió. Por alguna razón desconocida, cosas extrañas suceden repentinamente en esta historia que parecía que cambiaría el mundo. Resulta que un 21 de marzo de 1998, Stanley falleció súbitamente tras cenar en un restaurante. Días después, se reveló en la autopsia que la causa de su fallecimiento se había debido a un aneurisma cerebral, ya que el inventor padecía de varios males médicos, específicamente depresión arterial. A partir de aquí, la repentina pérdida del señor Meyer se dio a conocer en los medios de comunicación y sería la misma prensa quien implantaría la duda a quienes escuchaban, leían y veían uno de los casos recientes más extraños de todo Estados Unidos. Y es que aquí, como lo dicta el periódico que estás viendo en pantalla, se decía a voces que esta persona fue evidentemente un blanco claro, ya que nadie iba a impedir que uno de los combustibles más demandados a nivel mundial se frenara por un ingenuo
que se quería pasar de listo para acaparar dinero, fama y, claro, un brillante invento que revolucionaría el mundo entero. Tras todo lo que viste, las teorías no se hicieron esperar y lo que más destaca aquí es el intento más que exitoso para sacar del mapa a Mayer. Esto supuestamente gracias a un envenenamiento. Muchos apuntan a que el gobierno y las compañías petroleras estarían detrás de lo ocurrido con Stanley Mayer. Sin embargo, él no desapareció como James Derham, pero su caso se encuentra dentro de los fallecimientos más misteriosos de la historia de la invención. Y es que el hecho de que falleciera a una edad relativamente temprana, después de inventar un método de propulsión diferente al convencional, nos hace mucho ruido. Aquí vale mucho la pena recalcar algo. También rondó la versión de que Mayer era un estafador y había defraudado a los inversores privados de los que te hablé, y que incluso fue demandado y tribunales estadounidenses dieron el veredicto que el invento era un producto inservible, por lo que todos los videos y metrajes donde prueba su invento son montados. Aunque por otro lado, y ya para terminar, muchos académicos conocieron a Mayer y aseguraron que el proyecto sería uno de los inventos más grandes del siglo pasado. A día de hoy, el fallecimiento de Stanley es un total misterio, y solo nos queda especular qué hay realmente detrás de todo esto. ¿Será que el gobierno hizo toda una estrategia brillante para desacreditar a Stan? ¿O en serio, él era un total fraude que tuvo la suerte de que los medios de comunicación lo apoyaron? Me gustaría saber qué es lo que piensas en los comentarios. ¿Crees que este sea un caso más acerca de personas silenciando a científicos por sus descubrimientos, o crees que simplemente fue un fraude bien organizado? Te estaré leyendo en la parte de abajo. Jacobo Greenberg. Esto ya lo hablamos antes, pero en un video que trata sobre inventores o científicos desaparecidos, el presente tenía que estar forzosamente. Lo que estás por ver a continuación es uno de los misterios que más ruido hace en esta temática. Para todos es bien sabido que el caso de Jacobo Greenberg está ligado a una ola de misterio que a día de hoy aún no se ha podido esclarecer en lo absoluto. Nacido el 12 de diciembre de 1946, Jacobo fue un neurofisiólogo que destacaba también por su labor en el campo de la psicología. Originario de Ciudad de México, Greenberg venía de una familia de ascendencia judía, de avances propios como lo son el estudiar la mente humana con tan solo 12 años, decisión guiada al llevarse la fatal experiencia de perder a su madre por un derrame cerebral. La UNAM lo vio avanzar por el interés de la mente humana en el estudio de la psicología, para más tarde, en el año de 1970, viajar a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral, con sede en Nueva York. Cabe destacar que obtuvo un doctorado tras una investigación que se enfoca en los efectos electrofisiológicos. Después de un tiempo regresó a México, y es aquí donde viene la parte más interesante de la historia de Jacobo. Está de más decir lo difícil que fueron los tiempos en aquellas épocas donde Jacobo sencillamente desapareció. A Greenberg se le dejó de ver en el año de 1994, un año complicadísimo para México. Cosas como el alzamiento zapatista del 1 de enero, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el devastador origen de una crisis económica, el extraño incidente de Colosio en su intento por llegar a la presidencia y el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994. Todo esto podría concentrarse en una visión totalmente conspiranoica de que fue una cortina de humo para tapar la insólita desaparición de Greenberg y no tomara ningún tipo de relevancia entre la población. Con tantos problemas para el país y para los mexicanos, esto sería algo que pasaría desapercibido para la mayoría. Jacobo aportó bastante, pero como lo es en una persona centrada y perfeccionista, nunca sería el culmen de su conocimiento para lograr dejar su trabajo y vivir su vida. Tras todos los avances que había hecho para su tiempo, Greenberg demostró el profundo nuevo interés que tenía. Este sería raro en un científico.
y era el de los fenómenos que difícilmente se pueden demostrar teniendo como base el método científico. De entre varias cosas, sus intereses estaban basados en profundizar en el chamanismo, astrología y telepatía. Llegados a este punto en la vida de Greenberg y su increíble conocimiento y sabiduría, para muchos sería el descenso para su carrera y su cordura, ya que, como lo dije, le interesaban temas como la astrología, brujería y los diferentes poderes de la mente que aún no han sido demostrados científicamente. Sería lo que, para una comunidad, es rozar en lo absurdo y sin sentido. Y sí, me refiero a la comunidad científica, ya que a mucho le extrañaba que alguien como Greenberg se dedicara a estudiar esto, ya que para muchos Greenberg echó todo su trabajo, empeño y sus conocimientos por dedicarse a hablar de brujería y el poder de la mente sin fundamento y pruebas de por medio. Para esta etapa de su vida, Jacobo ya era mal visto por cierto grupo de personas, sobre todo por colegas. Esto tomó fuerza cuando él decide tomar el método científico e implementarlo a este tipo de temas. Las opiniones negativas tomaron más fuerza cuando Jacobo optó por indagar en lo que hacía la curandera más grande de México en aquella época. Para quienes no conocen a esta señora, ella era una chamana de clase alta y con conocimientos muy elevados, según las palabras de Greenberg. Pachita tenía su séquito de seguidores. Ellos estaban seguros de que podía hacer tal cual milagros. Y gracias a ritos y prácticas se ganó su reconocimiento en la República Mexicana. Está de más mencionar que parte de su historia era que Bárbara Guerrero, nombre real de la chamana, mantenía en su interior al espíritu de Cuauhtémoc, quien era el último Tlatoani de Tenochtitlan. A pesar de lo ya mencionado, y aunque esto para ti sea poco creíble, Jacobo Greenberg mostró sinceridad y no se quitó el interés que tenía por la chamana, tanto que se convirtió en su asistente y aprendiz. Como lo dije, implementó a la ciencia, formando una especie de pseudociencia propia al utilizar el método científico, y por cada enseñanza que le daba Pachita, lo dedicaba a estudiarlo científicamente. Él decía que el ser humano en sí no tenía una conciencia propia, que lo que conocemos como tal pertenecía a algo más grande y no visible. Tras estar todo este tiempo aprendiendo de una chamana o bruja, pudo lograr experimentar lo que se conoce como viajes astrales, y dentro expresó que había una fuente para llevar el aprendizaje con más eficacia que en la realidad misma. En el libro Las manifestaciones del ser, Jacobo describió con profundidad las experiencias que tenía cuando la chamana Pachita hacía sesiones espiritistas, haciendo público todo el proceso que se tiene que pasar cuando uno está en medio de aquí y del más allá, así como sirviendo de un medio de contacto y conexión a lo no visible, asociado a una relación con la Matrix, de la cual nosotros no podemos interpretar con nuestros sentidos. Una declaración que a muchos dejó pensando sale cuando Jacobo, en su libro El Prototipo, explica que el ser humano, una vez cruza el portal al otro mundo, no muere como científicamente se le conoce, sino que atraviesa de manera consciente las dimensiones, y para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno, se deben tener ciertos conocimientos. Llegados a este punto del video, y también al punto de la vida de Greenberg, donde todo pudiera parecer fantasioso y ficticio, y que pareciera más bien que un científico brillante perdió el juicio, pero exactamente en este momento de su vida, en el que decide optar por guiarla por esta línea de lo místico, es que todo esto toma un giro completamente extraño. Greenberg continuó con todos estos estudios que hacía en su momento. Todos los conocimientos que adquirió siendo casi la mano derecha de la chamana Pachita, lo impulsó a querer ir más allá aún, intentando demostrar que no solo existía esta realidad, aludiendo que más dimensiones coexistían al mismo tiempo con la nuestra. Hablaba de realidades paralelas a donde era posible ir. Según por sus propias palabras, él estaba llegando a una cima en la que estaba por descubrir y lograr algo sumamente increíble que sobrepasaría todo invento y o descubrimiento. Greenberg tenía planes y tenía pactado hacer estudios con unos colegas de la India. Todo esto sería considerado como histórico si todo salía con éxito. Y es que si todo salía bien, Jacobo Greenberg echaría abajo la teoría de la relatividad propuesta por Einstein,
catapultándose como un sucesor ante uno de los grandes científicos de la historia, razón por la que día y noche no paraba de trabajar y continuar excesivamente con sus estudios. Ese día estaba cerca y más pasaban las horas. Se mantenía en constante avance, tras lo feliz que lo hacía saber que había mucho más de lo que se conoce allá afuera. Es llegado solo a unos días para hacer el estudio que cambiaría su vida, que Jacobo Greenberg desapareció sin dejar un solo rastro. No había nada, ni una huella. No había una carta de despedida. Quizás, pensaban colegas y amigos, que decidió ir a un lugar para llegar mentalizado al proyecto de su vida. Quizás se perdió por unas horas para meditar, pero no, nada, no había nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Jacobo había desaparecido por completo, para nunca jamás volvérsela a ver, sin alguna evidencia de dónde había salido. El día 8 de diciembre del 94, la familia de Jacobo le preparó una fiesta sorpresa adelantada, ya que su cumpleaños iba a caer cuando estuviera exponiendo sus avances y estudios. La familia y amigos, consternados ante la repentina desaparición de Greenberg de sus vidas, optaron por informar a las autoridades correspondientes, pero extrañamente no se actuó con precisión y mucho menos se investigó a tiempo su desaparición. Tuvieron que pasar 6 largos meses para que voltearan a ver a la familia, para que en mayo del 95 el caso pasara a manos de Clemente Padilla, quien sería uno de los más grandes investigadores que había en aquella época. Se tomó esta decisión ya que Padilla nunca en su trabajo como investigador había dejado un caso sin resolver. Tiempo después, a la hija de Greenberg llegó un comunicado de que Jacobo se encontraba vivo y se le había visto en Colorado junto con 2 agentes del gobierno estadounidense. Esto llegó a oídos de Padilla y exactamente en este punto Clemente, sin alguna explicación lógica, se le removió del caso y fue despedido de la policía. Este fue uno de los casos que más impacto causó en la historia mexicana y más en el tema que nos reúne el día de hoy, sobre científicos silenciados. Cosas que valen mucho la pena remarcar es que en el laboratorio de Greenberg, justo cuando desapareció, se encontraba completamente desordenado, o mejor dicho, saqueado, y aseguran que faltaban documentos, por lo que se argumenta que gobiernos exteriores a México metieron sus tentáculos en las investigaciones de Jacobo. A su vez también se habla que el psicólogo logró trascender tal cual como él hablaba en sus libros y llegó a otra dimensión en cuerpo y alma, donde seres de otras dimensiones quizá se lo llevaron por el nivel de conciencia y sabiduría que logró, así como teorías que dictan que se extravió en una realidad alterna en alguno de sus experimentos. Pero hay quienes creen fervientemente que se le fue silenciado debido a todos los conocimientos que obtuvo en los últimos años. Dime tú qué piensas acerca de este caso en la caja de comentarios. ¿Crees que Jacobo Greenberg se extravió en alguna otra dimensión o fue raptado por alguna otra agencia de inteligencia externa a México? Tal vez para que trabajara con ellos y el gobierno mexicano no se quedara con sus avances. O si tienes alguna otra hipótesis acerca de este caso, házmela saber en la parte de abajo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos dado un viaje completo por aquellas personas que trataban de dar aportes y cambiar al mundo con sus avances científicos y teóricos. Si te gustaría una parte 2 de este video, házmelo saber y dime qué personajes podríamos colocar en una segunda entrega. Recuerda seguirme en redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Añádete al grupo de Facebook para que compartas tu anécdota paranormal y salga en mi segundo canal, llamado Creepy Stan, que si no lo conoces, podrás ir a él en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.